Hola, mi nombre es Manuel, soy del equipo 5. Me tocó etapa 1, movimiento en una dimensión. El movimiento en una dimensión ocurre cuando un objeto cambia su posición en línea recta respecto a un sistema de referencial. Posición es la ubicación de un objeto en un instante de tiempo determinado, medida desde un punto de referencia. Se expresan coordenadas, por ejemplo, por igual 5 metros. Distancia d es la longitud total recorrida por el objeto sin considerar la dirección en una magnitud escalar y siempre es positiva. El tema 1.2 también me tocó a mí, es ecuaciones del movimiento rectilíneo. Cuando se analiza el movimiento de un objeto en una dimensión, el problema fundamental consiste en determinar a partir de su posición inicial la posición o posiciones en el futuro. Para resolverlo se requiere de la comprensión y el manejo de las siguientes variables: x y posición inicial, xf posición final, v y velocidad inicial, vf velocidad final, a aceleración, at intervalo de tiempo. Esos fueron mis temas de la mecánica del entorno. Espero les haya gustado, y soy del equipo 5, Manuel de Jesús Pérez, y le dejo a continuación con mis compañeros. 3. Análisis gráfico de los movimientos de una dimensión. Otra forma de describir el movimiento en una dimensión es el análisis gráfico. Este consiste en interpretar a partir de una gráfica los cambios de posición o velocidades de un cuerpo al moverse de un punto a otro. Estas son las gráficas de posición contra tiempo, velocidad contra tiempo, aceleración contra tiempo. Cuando se realiza un análisis gráfico en nuestra especificación, ¿qué variable vamos a observar? Es decir, cómo se comportan. Entonces, lo que nos importa es en la forma cinemática, es conocer las posiciones adquiridas por el cuerpo. 1.4. Análisis del movimiento en una dimensión desde la ley de Newton. El estudio del movimiento de los cuerpos se profundiza aún más cuando la relacionamos con las causas que lo generan, es decir, cuando explicamos el movimiento con bases en las leyes que se hacen establecidas a lo largo de los años. Primera ley de Newton. Primera ley, inercia. Un objeto en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Segunda ley, F igual a M. La aceleración de un objeto en posición a la fuerza neta aplica inversamente proporcionando a su masa. Tercera ley, acción y reacción. Por cada acción hay una reacción de igual magnitud en direcciones opuestas. El estudio de la cinemática se relaciona con las leyes. Bueno, a mí me tocó el tema de etapa 2 y empezamos con la cinemática movimiento en una y dos dimensiones. La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sin considerar las causas que lo producen. Describe el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en función del tiempo, analizando trayectorias en una o dos dimensiones. La posición, velocidad y aceleración se describen usando solo un eje X o Y. Ecuaciones de movimiento rectilíneo describen trayectorias con velocidades constantes o aceleración constante. También las características son, la trayectoria puede ser curva, parábola en el caso del tiro parabólico,
También los movimientos en los ejes X, E y Y son independientes. Bueno, mi primero. Ahora empecemos con el siguiente tema, que es el 2.1, caída de los cuerpos. Concepción aristotélica. Aristóteles sostenía que los objetos más pesados caen más rápidos que los ligeros por su naturaleza. Los dirige hacia su lugar natural en la Tierra. No consideraba factores como la resistencia del aire. Concepción galileana. Galileo demostró que todos los cuerpos caen con la misma aceleración en ausencia de resistencia del aire, independientemente de su masa. Concluyó que la aceleración es constante durante la caída. Galileo estableció las bases de la cinemática experimental, formulando que la distancia recorrida por un cuerpo en caída libre es proporcional al cuadrado del tiempo. El siguiente tema es el 2.2, aceleración gravitacional. En la caída libre es el movimiento de un cuerpo bajo la influencia exclusiva de la gravedad. El tiro vertical es un movimiento hacia arriba en contra de la gravedad. Es la aceleración constante que experimentan los objetos debido a la gravedad terrestre en la superficie de la Tierra. Su valor aproximado es de 9.8 metros sobre segundos. El siguiente tema es 2.3, movimiento de dos dimensiones. El movimiento en dos dimensiones combina desplazamientos independientes en los ejes X, E y Y. Ejemplo clásico, el tiro parabólico. Características principales, independencia de los movimientos en X y Y. El movimiento horizontal generalmente es uniforme. El movimiento vertical está influido por la gravedad y es uniformemente acelerado. El segundo es trayectoria. La tercera característica es la combinación de los movimientos en X y Y da como resultado trayectorias curvas como la parábola en el caso del tiro parabólico. El siguiente tema es el 2.4, tiro horizontal. El tiro horizontal es un tipo de movimiento en dos dimensiones donde un objeto es lanzado con una velocidad inicial únicamente en dirección horizontal desde cierta altura. Este movimiento combina movimiento horizontal. Dinámica. Etapa 4. Aplicación de las leyes de Newton. La dinámica es la rama de la física que estudia las causas del movimiento, analizando cómo las fuerzas actúan sobre los objetos. Las leyes de Newton son fundamentales para entender el comportamiento de los cuerpos en movimiento o en reposo. Primera ley. Ley de la inercia. Un objeto permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si la fuerza neta sobre él es cero. Segunda ley. Ley fundamental de la dinámica. La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Tercera ley, acción-reacción. Toda acción genera una reacción igual y opuesta. Diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica que muestra todas las fuerzas que actúan sobre un objeto aislado, ayudando a analizar su comportamiento dinámico. Cada fuerza se representa como un vector con dirección, magnitud y punto de aplicación. El objeto, representado como un punto o una figura simplificada. Fuerzas aplicadas. Se dibujan vectores desde el centro del objeto indicando dirección, magnitud y punto de aplicación. Y por último, etiquetas. Cada fuerza se identifica con un nombre o símbolo. Peso con la P, fuerza con la N, fuerza de fricción F y F minúscula y fuerzas externas con F mayúscula solamente. 4.2. Sumatorios de fuerzas en X y en Y. La sumatoria de fuerzas es el análisis matemático de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto en los ejes X, horizontal y vertical. Este análisis permite determinar si un cuerpo está en equilibrio o si experimenta aceleración. Aplicación de las leyes de Newton al análisis del movimiento. Las leyes de Newton permiten comprender cómo las fuerzas afectan al movimiento de los objetos a través de ellas. Se analizan situaciones dinámicas y estáticas describiendo desde el equilibrio hasta movimientos acelerados. Primera ley de Newton. Un objeto permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si la fuerza neta es cero. Cuerpos en reposo, las fuerzas actúan sobre el objeto están equilibradas. Ejemplo, un libro en una mesa está equilibrado por la fuerza normal contrarresta su peso. Cuerpos en movimiento constante, si un objeto no experimenta aceleración, las fuerzas también están equilibradas. Segunda ley de Newton. Cuando la fuerza neta no es cero, el objeto acelera. La aceleración entre fuerza, masa y la aceleración se expresa como F net igual a masa sobre aceleración, por aceleración. Sin fricción, la aceleración es proporcional a la fuerza aplicada inversamente proporcional a la masa.
Como fricción se considera la fuerza de fricción que reduce la aceleración del objeto. En planos inclinados se descomponen las fuerzas en componentes paralelas y perpendiculares al plano que calcular la aceleración. Tercera ley de Newton: por cada fuerza ejercida sobre un objeto existe una fuerza de reacción igual y opuesta. Propulsión: los gases expulsados hacia atrás generan una fuerza que impulsa un cohete hacia adelante. Interacciones: cuando se empuja un objeto, este ejerce una fuerza igual en sentido contrario. Fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la fuerza que se opone al movimiento entre dos superficies en contacto debido a las irregularidades microscópicas de esas superficies. Existen dos tipos: fricción estática y fricción cinética. La fricción estática impide que un objeto en reposo comience a moverse y tiene un valor máximo que depende de las superficies y la fuerza normal. Fricción cinética. Actúa cuando el objeto ya está en movimiento y generalmente es menor que la estática. La fricción depende de la fuerza normal, no del área de contacto, y no se ve afectada directamente por la velocidad, salvo en superficies muy rugosas. Es crucial en situaciones cotidianas como caminar, conducir o en maquinaria, donde puede facilitar o dificultar el movimiento. Estática. La estática es una rama de la física que se encarga del estudio de los cuerpos en reposo o en movimiento uniforme bajo la acción de fuerzas. En otras palabras, la estática analiza las condiciones en las que los objetos están equilibrados. En este contexto, los conceptos más importantes son equilibrio de fuerzas. Un objeto está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. En el caso de un objeto en reposo, la suma de las fuerzas es cero y el objeto no se mueve. Si un objeto está en movimiento uniforme, la suma de las fuerzas también es cero, lo que implica que las fuerzas de acción y reacción están equilibradas. Fuerza normal. Es la fuerza de contacto que una superficie ejerce sobre un objeto para soportarlo, y que es perpendicular a la superficie. Condiciones de equilibrio. Para que un objeto esté de equilibrio estático se deben cumplir dos condiciones. La suma de todas las fuerzas en la dirección debe ser cero, y la suma de todas las fuerzas en la dirección debe ser cero. X y Y. El análisis de estas condiciones es fundamental para entender cómo los objetos permanecen en reposo y cómo se distribuyen las fuerzas en estructuras estáticas como edificios o puentes. Etapa 3. Cinemática movimiento circular. El movimiento circular es un tipo de movimiento en el que un objeto se desplaza siguiendo una trayectoria circular. Se caracteriza por estar definido en función de ángulos, velocidad, angulares y radios. A continuación se describen sus principales conceptos, características del movimiento circular. Número 1. Radio de la trayectoria es la distancia constante desde el centro de la circunferencia hasta el objeto en movimiento. 2. Velocidad angular es la medida de la rapidez con la que un objeto describe el ángulo en un tiempo determinado. Se mide en radianes por segundo. Tipos de movimiento circular. Movimiento circular uniforme. La velocidad angular es constante, lo que implica que el objeto se mueve con rapidez constante a lo largo de la circunferencia. Movimiento circular. Uniformemente acelerado, la velocidad angular cambia de manera uniforme en el tiempo. 3.1 Desplazamiento lineal y angular. Cuando un cuerpo sigue una trayectoria circular, esta va pasando por diferentes suposiciones, por lo cual decimos que se está desplazando y está recorriendo ciertas instancias, lo que medimos comúnmente en unidades de longitud, ya sea en metros, centímetros o cualquier otro. Desplazamiento angular es el ángulo recorrido por un cuerpo cuando se encuentra el movimiento circular. Se mide en grados, revoluciones y radianes. Radian es el ángulo formado por un arco circunferencia que mide lo mismo que el radio. Cuando la longitud del arco es igual al radio de una circunferencia, el ángulo formado en radianes es igual a un radian. La fórmula que relaciona la longitud del arco, el radio y el ángulo es radianes es donde ángulo de radianes, longitud del arco, radio de la circunferencia.
3.2 Velocidad lineal y angular. Velocidad lineal. La velocidad lineal es la rapidez con la que un objeto se mueve a lo largo de una trayectoria. En el caso de un movimiento circular, representa la velocidad tangencial del objeto. Velocidad angular. La velocidad angular describe la rapidez con la que un objeto gira o rota alrededor de un eje. Es el cambio de posición angular por unidad de tiempo. Es de manera analógica. Se puede decir que si una partícula o un objeto se desplaza en una trayectoria circular en un intervalo de tiempo, definirá la razón de rotación, a lo que llamaremos la velocidad angular y representaremos con la letra omega. 3.3 entre velocidad angular y velocidad tangencial. A la velocidad lineal también recibe el nombre de velocidad tangencial sustituido, transponiéndote al miembro izquierdo de la igualdad tenemos, por lo que podemos calcular la velocidad lineal tangencial a partir de la velocidad circunstancial con la siguiente ecuación.